Sí, me llamo Unai Villalba, soy profesor de Economía en la Universidad del País Vasco y también soy investigador adscrito al Instituto EGOA de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Listo, hemos estado estos días, estamos viendo un poco las lógicas de otras economías. ¿Cuáles son estas otras economías y cuál es el valor que tienen? Bajo el término de otras economías, en realidad podríamos incluir a muchas corrientes teóricas, a muchas prácticas que ya están ocurriendo en el día a día, ¿no? Para mí podríamos incluir desde las economías populares, sociales, comunitarias, solidarias, pero también otros enfoques como economía ecológica, economía feminista. Que lo interesante de estas otras economías es que todas se pueden retroalimentar entre sí, todas tienen algunas complementariedades necesarias para procurar postularse como una alternativa al modelo económico vigente en la actualidad. Tienen algunas características entre sí parecidas, como que siempre ponen a las personas y la sostenibilidad de la vida por encima del capital y del lucro o el beneficio, aunque después las plasmaciones que tenga cada una de ellas pues tiene algunos matices, ¿no? Pero lo fundamental es postularse como una alternativa a la economía de mercado capitalista y ir construyendo desde la base, ¿no? Entonces se plantea como una alternativa y no como una posibilidad transformadora de la misma economía capitalista. Bien, en estos términos de si las otras economías son una alternativa o pueden transformar el modelo actual, en realidad habría muchos matices. Por tomar el ejemplo de la economía social y solidaria, tenemos prácticas y corrientes teóricas que se postulan como una alternativa radical a la economía de mercado capitalista. Pero igualmente, y esto por ejemplo en Europa ocurre muchísimo, igualmente hay prácticas, emprendimientos, empresas de economía social o de economía solidaria que se autorreconocen ellas mismas, que procuran cumplir algunos principios y valores solidarios, pero que aún así también se desempeñan dentro del modelo actual y tienden a transformar en un cierto grado lo que pueden ese modelo, pero sin llegar a ser una alternativa global. Yo creo que lo interesante es ir combinando las dos estrategias o las múltiples estrategias, postularse como alternativa sí, y en el mientras tanto ir dando pasitos para ir transformando lo que se pueda dentro de este sistema. Hay que ser utópicos, pero al mismo tiempo saber cuál es la realidad de la que uno parte. Ahora, obviamente estas economías son ejecutadas por actores, por gente que produce o que... ¿Tú crees que los actores son conscientes de esta disputa entre la economía capitalista o hegemónica y las otras economías, o sencillamente ellos se dedican a hacer lo que hacen y no son tan conscientes de esta problemática? Los actores de las otras economías y de la economía social y solidaria son muy diversos y muy heterogéneos. Entonces también sus posturas sobre esta disyuntiva entre constituirse como una alternativa radical al sistema capitalista o simplemente buscar una forma, por decirlo más sencillo, de autoempleo con un trabajo digno, también tienen posturas diversas en cuanto a esta dialéctica, ¿no? Y yo creo que es lógico y aceptable. Pero lo interesante es que según van practicando más este tipo de otras economías, esos propios actores se van haciendo más y más conscientes de la necesidad de transformar este sistema. A lo mejor el pasillo de entrada, la puerta de entrada a las otras economías puede ser una necesidad muy directa, personal, ¿no? De autoempleo o de cómo subsistir, y sin cuestionar todas las lógicas de mercado. Pero yo creo que poco a poco, conversando con otras organizaciones, viendo la práctica cotidiana, van siendo cada vez más conscientes de esa necesidad de transformación. Ahora, en estas otras formas de economía, siendo diversas como son, operan otros sistemas, además de económicos, otros sistemas, por ejemplo, jerárquicos, de poder. Yo diría que en todo tipo de organizaciones, aunque se postulen como transformadoras, se reproducen las relaciones de poder.
¿no? Entonces, el hecho es que al menos se pueden llegar a plantear esas relaciones de poder. En una empresa de capital, de mercado, las relaciones jerárquicas son casi institucionalizadas y legalizadas, ¿no? Los gerentes tienen derecho y poder de decisión y los empleados o las empleadas no. Mientras que las organizaciones de la economía social y solidaria al menos tienen la preocupación por transformar esas relaciones de poder. Algunos de sus principios es el de la participación y la horizontalidad, la transparencia en la información. Todo ello puede ayudar a que poco a poco esas relaciones de poder se vayan transformando. De todas formas, el poder es un fenómeno multidimensional y complejo. Entonces, las relaciones de poder se autorreproducen independientemente del espacio que sea en sí, ¿no? Y estas relaciones de poder no siempre son negativas, hay muchos estilos de poder también, ¿no? Por hablar de las teorías de empoderamiento, podríamos hablar del poder para, el poder con, el poder sobre, ¿no? El poder propio. Entonces, yo creo que lo necesario es develar esas dinámicas del poder y al menos plantear pública y transparentemente, honestamente, cómo se las puede abordar. Estas relaciones de poder pueden ser por el grado de formación, puede ser por cuestiones étnicas, por cuestiones de género, por cuestiones de edad, y todos esos factores están cruzados. Entonces, es un tema muy complejo, pero yo creo que al menos las organizaciones de economía social y solidaria sí procuran abordar ese tema. Ahora, esto a nivel interior de la forma de organizarse de estas organizaciones. Ahora, ¿cuál es la relación o cómo podríamos definir la relación de estas otras economías con el Estado, por ejemplo? ¿Cuál es el rol del Estado y cuál crees tú que debería ser, o cuál creen las organizaciones que debería ser el rol del Estado con respecto a ellas, ¿no? Delimitar correctamente el rol del Estado me resulta un tanto complejo y la práctica también así lo demuestra. Encontramos organizaciones de economía social y solidaria que pueden ser más cercanas o más antagonistas a diferentes instituciones. No todas las instituciones estatales son iguales. Los gobiernos autonómicos, los GATS, son mucho más cercanos a ciertas demandas sociales, mientras que ciertos poderes centralizados pueden quedar un poco más lejanos o menos permeables a esa incidencia política o esas necesidades reales. Yo creo que el Estado debe jugar un papel fundamental y que también debe ser un papel diverso. Tiene que hacer políticas de fomento, tiene que también transformar sus propias lógicas de acción, puede incluir la compra responsable en todo su gasto público, puede ejecutar presupuestos participativos y con equidad de género. Y las organizaciones de la economía social y solidaria también deben de valerse de todas esas dinámicas. La cuestión es que la construcción de las políticas debe de ser coparticipada, debe de ser con una gobernanza abierta, debe ser escuchando y priorizando las voces de las organizaciones. Entonces, cuando el Estado no cumple este requisito de estar abierto a las demandas de las organizaciones, es cuando a veces es necesario que las organizaciones se distancien un poquito de las dinámicas estatales para poder realmente diseñar su propio camino siendo fieles a sus propios valores. Entonces, hay también siempre tiene que haber un juego de equilibrios en cuál tiene que ser la relación entre las organizaciones sociales y el Estado, pero definitivamente es necesario que el Estado, las diferentes instituciones procuren fomentar también estas otras economías. Si no, difícilmente se llegará a una transformación más general, o lo que ocurre a veces es que se quedan en unos nichos sectoriales y lo que necesitamos es avanzar hacia una transformación de todo el sistema económico, y ahí el Estado es fundamental. No sé si tú estás familiarizado con la situación del Ecuador con respecto a las economías solidarias, o si estás más familiarizado, no sé, tal vez de España. Pero ¿cuál es la experiencia actual, o cuál es la experiencia de la relación porque estábamos hablando de las necesidades y de lo que tendría que ser, pero cuál es?
¿Cuál es la relación del Estado con las otras economías? Ya. Bueno, yo diría que si hablamos de la relación entre el Estado y las otras economías, la situación entre el País Vasco, que es de donde yo vengo, o la situación acá en Ecuador es diferente. Voy a hablar un poquito de la de acá, aunque yo sea outsider, ¿no? Pero sí vengo asiduamente al Ecuador, ¿no? Yo creo que ha ido variando. Es decir, en un inicio las economías, otras economías y las organizaciones de economía social y solidaria han existido mucho antes de la nueva Constitución del 2008, mucho antes de la nueva LOEPS, mucho antes de la nueva institucionalidad que se ha creado. Entonces, algunas ya tenían algunas dinámicas propias y tenían de ahí una cierta visión de lo que podían obtener del Estado. Es decir, eran un tanto reticentes porque el Estado no era favorable a estas políticas. Después yo creo que se abrió un momento de esperanza por parte de las organizaciones sociales cuando vieron que en la Constitución, en los planes nacionales para el buen vivir o en algunas legislaciones se hacía un reconocimiento, digamos, de este tipo de sectores, ¿no? Y también se reconocía la diversidad de formas económicas. Pero después yo creo que volvimos a una etapa de enfriamiento al ver cuál era la implementación concreta o la no implementación de algunas de las legislaciones, ¿no? Aparte, la LOEPS fue un poco restrictiva o fue como una camisa de fuerza para algunas actividades. Entonces algunas organizaciones decidieron, por ejemplo, no registrarse o tenían dificultades para registrarse como actores de la EPS. Y ahí surge entonces una duda. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos transformar la normativa o nos salimos de los mecanismos de fomento de compra pública? Y de nuevo yo insistiría en que hay que combinar estrategias, ¿no? Las organizaciones deben de procurar no descuidar sus valores solidarios, mantener sus lógicas de autoconsumo, reciprocidad, solidaridad, pero al mismo tiempo también exigir al Estado y también participar cuando sea beneficioso de algunos espacios de participación o algunos espacios de compra pública. De nuevo yo creo que tienen que las organizaciones tener un rol muy fino de saber ir viendo en cada momento qué es lo más conveniente. Y no dejar de hacer incidencia política reclamando al Estado que vaya adecuando sus políticas hacia estos sectores. Y yo de lo que he visto al interior de algunas instituciones también hay gente con muy buena voluntad. El problema es que a veces hay algunas dinámicas burocráticas o algunas jerarquías o algunas restricciones legales que lo impiden. Pero también habría que buscar esas personas aliadas dentro de las instituciones. Y la última pregunta que tiene que ver con la problemática que se ha estado discutiendo mucho en el seminario y es este problema epistemológico, ¿no? De encontrar las diferencias entre lo que es economía solidaria, lo que es economía comunitaria, lo que es economía social. ¿Cuáles son los matices? ¿Cómo podemos diferenciar las unas de las otras? Efectivamente existe un problema epistemológico a la hora de definir, delimitar la relación de estas otras economías. Como decía, hay múltiples terminologías con contextos diferentes. Yo creo que hay que convivir con una lógica de pluralidad y de diversidad. Es decir, yo en ningún momento me sentiría con no sé, moralmente capacitado para decirle a alguien que lleva 20 años trabajando desde la práctica, autodefiniéndose como economía comunitaria, por decir algo, que ahora tiene que ubicarse dentro de la economía solidaria, ¿no? No tengo esa autoridad moral, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay que respetar la diversidad y, sin embargo, también veo que las propias organizaciones están dispuestas al diálogo, ¿no? Están abiertas al diálogo, cada vez se reconocen más las unas a las otras y ahí encuentran las sinergias entre diferentes prácticas. Eso sería lo más interesante, más que hacer una categorización muy cerrada de no, tú eres economía feminista, tú eres economía popular, tú eres economía solidaria y tú economía social. Me parece complejo. Ahora bien, cuando vamos a hablar de políticas públicas, ahí sí hace falta un poquito más de precisión para saber
qué tipo de actores se pueden beneficiar o no. Y aún así va a seguir siendo un tema complejo para el que yo no tengo una respuesta clara. Y solo para terminar, ¿tú crees que justo esta dificultad que se presenta acá es un síntoma de que sí hay una distancia entre la institucionalidad, o en este caso la academia, con la práctica real de las otras economías? No sé decir hasta qué punto hay una distancia entre la academia y la práctica de estas otras economías. La distancia existe, no sé cuánta es. Sí veo buena voluntad por parte de ciertos académicas, por parte de ciertas esferas, pero sí es verdad que la institucionalidad académica en sí todavía sigue siendo cerrada, muy jerárquica, y sigue creyéndose que es la que genera el saber y el conocimiento, cuando debemos de partir también de una pluralidad y una diversidad de formas de conocer y generar saber. Entonces, sí puede ser que parte de los problemas epistemológicos para definir esas otras economías provengan de ese distanciamiento entre academia y organizaciones, pero no creo que sea el único factor, porque las propias organizaciones en diferentes latitudes y en diferentes contextos sociales, ambientales, históricos, han buscado también diferentes teorías, también desde la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que hay múltiples factores que abordan o que influyen en esa diversidad o en ese problema epistemológico.